Buenos días para todos los que nos escuchan y nos ven. Queremos presentarle nuestro programa con Jesús en mi hogar. Hoy me acompaña dos personas muy importantes para nuestra parroquia, como es nuestro sacristán, Simón, y nuestra secretaria, Erika. Vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios, una lectura hermosa, una lectura encantadora, una lectura que si la reflexionamos, pues repercutirá positivamente en bien de nuestras vidas. Te los invito a que escuchemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las descarriadas hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre grande. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela,
Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a casa oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecerte nunca una orden tuya a mí, nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a escuchar un comentario sobre lo que nos dice este mensaje, esta parábola, capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. En el domingo 24 del tiempo ordinario, la palabra de Dios llega a un momento cumbre del Evangelio de Lucas por el tema de la misericordia, característico del tercer Evangelio. Es un domingo para contemplar el rostro paterno de Dios, misericordioso y compasivo. Las lecturas nos ayudan a descubrir esos rasgos característicos de la misericordia y nos plantean ideas fundamentales. El Señor se arrepiente de las amenazas. Es claro que la misericordia triunfa sobre el juicio y que la bendición está por encima de la ira y del castigo. Renovarse interiormente es un camino, una peregrinación existencial que parte de la necesidad de regresar al punto donde nos hemos perdido y nos hemos desviado del sendero. Cristo vino para salvar a los pecadores. La misericordia tiene un rostro concreto y el perdón se entiende cuando se ha vivido y experimentado de cerca la misericordia de Dios. La conversión implica siempre una peregrinación de la vida, un movimiento que nos saca de nuestras comodidades para ir a la búsqueda de la plenitud, pero ante todo para dejarnos encontrar por el Señor. ¿Qué dice la Escritura? Llegamos al corazón del Evangelio de la Misericordia, donde el evangelista Lucas nos presenta un capítulo que tiene una parábola doble, la oveja y la moneda perdida, y una parábola más larga sobre el Padre misericordioso y los dos hermanos. El tema está enmarcado por una realidad. Algo o alguien se pierde y es encontrado. La oveja y la moneda implican un ejercicio de búsqueda, mientras que el Padre espera el regreso del hijo menor. El encuentro genera gozo, fiesta, banquete, porque este encuentro es el fruto de la conversión, del regreso, de la recuperación de la dignidad perdida. La conversión genera gozo en el que se convierte y en Dios que recupera.
pero debería generar muchísimo gozo en la comunidad que acompaña la conversión y que no puede asumir la actitud rival del hermano mayor. En el contexto de la liturgia dominical, la comunidad se une en la súplica por la conversión de sus miembros, orando unos por otros, para lograr que la misericordia de Dios, que hace que un corazón quebrantado y humillado no sea despreciado. Todo esto es posible, no solamente por un esfuerzo humano de cambio, sino porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. La experiencia de la conversión es siempre experiencia de encuentro. Implica dejarse encontrar por el Señor, pero también experimentar la búsqueda de aquello que nos devuelve la dignidad, que se va perdiendo en el camino por nuestros pecados. En el año del Jubileo de la Esperanza, es importante dejar resonar un proyecto permanente en la vida de los creyentes. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre, como en el proceso de comprensión de la historia de Israel. Muchas veces la vida puede verse inmersa en un proceso que implica pecado, experiencia de pérdida, recapacitar y emprender el camino de vuelta. La conversión es una llamada permanente, pero implica hacer el proceso correcto porque no puede darse vuelta sin haber reconocido el pecado y sin haber tenido la experiencia de la pérdida. En un mundo donde las relaciones se vuelven cada vez más anónimas y la sociedad se diluye en un utilitarismo desmedido, la misericordia de Dios resplandece como la garantía de lo que puede dar sentido a la peregrinación y a la vida en general. El perdón implica reconocer primero que el don es el mayor al límite. El don es superior. Dios ha sacado de la tierra de la esclavitud. Por eso siempre Dios tendrá memoria de su amor y de su misericordia. Si hemos escuchado estas tres parábolas sobre la misericordia del Señor para con nosotros. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Bueno, entonces vamos a comerciales y continuamos con nuestro tema. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. Es este televisor, bien pueda. Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos.
En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Bueno, hemos estado conversando sobre este tema tan bello, tan emocionante, tan emotivo, como es la misericordia de Dios para con todos nosotros. En esto se palpa todo el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Nos muestra cómo Dios, más que nuestro pecado, mira nuestro arrepentimiento. Él no se queda en nuestro pecado, mira nuestro arrepentimiento, mira ese deseo que hay en cada uno de nosotros de avanzar, de superarnos, de cambiar. Y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de esperanza. Él ya nos lo ha dicho en otro pasaje. Dijo que cómo Él tira nuestros pecados al mar para no volverse a recordar más de ellos. Para el Señor no importa lo que yo haya sido, mi vida de pecado, mi pasado negro, lo que importa es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y el Señor mira la actitud de este hombre que se arrepiente, que cambia de vida, que reconoce que la vida que está llevando no es la adecuada. Pero mire lo bonito de esto. Mire cómo Dios no solo se contenta con brindarnos su amor, su ternura, su gracia, sino que proporciona los medios. Mire que allí ese hombre, donde no se haya dado esa situación que se estaba viviendo,
pues entonces que esa hambre que se sintió tan limitado, sin nada, el hombre no reacciona. A veces necesitamos en nuestra vida de esos golpes grandes, de esos golpes fuertes que a veces nos llevan a reflexionar, a mirar, a pensar cómo debe ser nuestra vida. Por eso le agradecemos al Señor por su infinita misericordia, por su infinito amor. Le entregamos nuestra existencia y le suplicamos que Él nos siga bendiciendo con su gracia, con su amor, con su ternura. No somos dignos de tanto amor, de tanta misericordia, pero Él siempre se encarga de acompañarnos y de vivir siempre con nosotros. Yo no sé si mis compañeros Simón y Erika quieren decir algo sobre la misericordia infinita de Dios, que son temas tan importantes, tan cautivadores para todos. Padre, principalmente este Evangelio de Lucas, un evangelio donde habla sobre la misericordia infinita de Dios, misericordia que todos debemos de tener, misericordia que todos debemos presentar ante Dios, porque Dios, sin importar nuestros pecados, sin importar quiénes somos, nos llama, nos coge como esa oveja perdida, nos pone en sus hombros y nos llena de amor. Lucas, que como se dice es el secretario de la misericordia de Dios, este evangelio se escucha en el cuarto domingo de Cuaresma y nos presenta ese momento de camino hacia la Pascua, hacia ese camino de la pasión. También me llena mucho de intransigencia, porque muchas veces nosotros somos muchos esos fariseos, comenzamos a juzgar, comenzamos a mirar, pero la misericordia de Dios nos invita a eso, a amar sin medida y a perdonar también sin medida. Lucas también es conocido como el médico de Dios porque en sus parábolas siempre nos muestra esa misericordia de Dios. Al hablar de la misericordia de Dios podemos hablar del amor infinito que Dios nos tiene sin medida, que es saber que solamente basta con que nosotros queramos acercarnos a Él, nos arrepintamos de nuestros pecados y Dios ya los perdona inmediatamente. Él no nos va a estar recriminando o por el contrario diciéndonos las faltas que hemos cometido, no. Solamente basta con decir: Señor, quiero seguirte, quiero volver a la casa del Padre, como lo hizo el hijo pródigo, y ya Dios tiene los brazos abiertos, porque Él, como el Padre de la parábola, todos los días está esperando que nosotros volvamos donde Él. El día a día tiene los brazos abiertos para acogernos como unos niños pequeños, con amor, con ternura y con alegría. Hablar de la misericordia de Dios es hablar de la alegría de Dios. De algo podemos estar totalmente seguros y convencidos. Ya Erika nos hablaba sobre el amor infinito de Dios para con nosotros, que es un amor único, es un amor transformante, es un amor cambiante, es un amor grande. Y por eso tenemos que tener la certeza de que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Esa es la gran verdad, esa es la gran realidad. Por eso a veces se siente uno preocupado cuando hay personas que se atreven inclusive a desafiar a Dios y le preguntan: ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a mí? Es que yo no soy tan malo, yo no soy tan mala para que me suceda esto, para que me suceda aquello, y lo cuestionamos. Yo pienso que todo lo que hace el Señor, aunque nosotros no lo alcancemos a entender, lo hace para nuestro bien. Ya el domingo pasado, en el libro de la sabiduría, se nos decía algo muy importante,
que ¿quién ha podido descifrar, entender los misterios de Dios? Nadie. Nuestra mente es demasiado corta, demasiado limitada, demasiado frágil para captar tanto amor, tanta bondad, tanta misericordia. Por eso la pregunta no debe ser el por qué esto, el por qué aquello, sino más bien la pregunta tiene que ser ¿para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿qué quiere el Señor con esto? El Señor lo que quiere es mi vida, aunque yo no lo mejor para mi vida, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda. Pero convenzámonos de eso. Dios nos ama. Y entonces cuando uno se siente amado de Dios, todo empieza a ser distinto y diferente. Una persona cambia no cuando sabe que Dios la ama. Eso lo sabemos todos. Dios nos ama, pero con eso no pasa nada. ¿Cuándo cambia de verdad una persona? Una persona de verdad cambia no cuando sabe que Dios la ama, sino cuando siente que Dios la ama. Porque el saber está en la mente, el sentir está en el corazón. Y cuando dejamos que Jesús entre en nuestro corazón, todo será alegría, todo será gozo. Aunque se presenten dificultades, aunque se presenten adversidades, aunque se presenten situaciones difíciles y complicadas, todo será distinto, todo será diferente. Más aún, todo eso se convertirá en una oportunidad para crecer, para amar y comprender al otro. A veces somos demasiado crueles con la actitud del otro y a veces no le perdonamos absolutamente nada. A veces nos convertimos en jueces y con eso estamos manifestando nuestra soberbia, porque el único que tiene derecho a juzgar es Dios, nadie más. Y cuando nosotros juzgamos, le estamos quitando ese derecho a Dios. Entonces nos estamos creyendo superiores a Dios, porque solo Dios puede juzgar y yo estoy juzgando. Por eso es que es tan grave el juzgar al otro, porque estoy juzgando a alguien que es criatura de Dios. Cuando yo hago algo en contra del amor de Dios, estoy fracturando la alegría, el gozo, la confianza, la ternura, el amor infinito de Dios para con nosotros. Por eso tenemos que estar siempre en esa actitud constante de apertura, sabiendo de que Él nunca nos abandona, sabiendo de que Él nunca nos deja solos, de que Él está ahí ayudándonos, protegiéndonos, diciéndonos cuánto nos ama. Él no está ahí para aplicárnosla y mirar cuando yo cometo un error para ahí mismo aplicármela toda. No, Dios está pendiente, sí, para cuando caigo, sí, pero no para juzgarme, sino para tenderme la mano y levantarme. Y me dice, hermanito mío, hijito mío, levántate. Yo no quiero que tú sigas en esa situación de pecado, porque así no vas a ser feliz. Y yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú de verdad crezca en mi amor. Yo quiero que usted comprenda todo lo que te amo, todo lo que te quiero, y que todo lo que hago, lo hago para tu bien. Esas palabras nos conmueven a todos, nos llenan del amor, nos llenan de fortaleza y de confianza. Eso sí, Dios respeta nuestra libertad. Él no nos obliga. Él nos brinda todas las oportunidades, pero si yo no quiero cambiar, Él no me obliga. Y por eso Él nos dice a través del Apocalipsis, mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere abrirme, entraremos en Él y en Él haremos nuestra morada.
Señor quiere morar en nosotros. Él quiere morar en nuestros corazones. Él quiere quedarse allí con nosotros. Por eso dejemos que su gracia nos penetre, nos llene de su gracia y nos proteja siempre. Qué bueno saber que Dios nos ama. Qué bueno saber que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Qué bueno saber que tenemos un Dios que no es juez, que no está pendiente cuando cometo un error para aplicármela de a una, sino que está pendiente para levantarme, para decirme cuánto te amo, cuánto te quiero, y no quiero que sufras. Y esa es la gran verdad. El Señor no quiere que suframos. Él no quiere que nosotros estemos tristes. Él no quiere que estemos agobiados. Él no quiere que vivamos lejos de Él. Porque cuando vivimos lejos de Él, entonces vienen todas esas dificultades, las dificultades por las que pasó el hijo pródigo. Él lo tenía todo en su casa, pero por fuera la situación se complicó. Y nosotros nos complicamos las cosas cuando nos apartamos de Dios. Dios no quiere complicarnos la vida. Él no nos la complica. Nos la complicamos nosotros cuando le damos la espalda al Señor. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. También en este mes de septiembre celebramos el mes de la Biblia. Por eso septiembre es el mes de la Biblia. Yo he querido sacar un breve resumen sobre lo que nos dice San Juan Crisóstomo en este sentido. ¿Qué es lo que se gana con aprender a leer la Sagrada Biblia? San Juan Crisóstomo es el más elocuente predicador que ha tenido la Iglesia. Pues bien, el descubrimiento que transformó a este sencillo estudiante
en un brillante evangelizador fue este: yo, si me esfuerzo y si pido luces a Dios, lograré entender, gustar y hacer amar la Sagrada Escritura. Se dedicó a estudiarla con todo interés y llegó a ser un formidable apóstol. Tenemos que partir de una gran verdad, que el éxito o el fracaso en nuestra vida de santidad dependen en gran parte de si atendemos o no lo que dice la Biblia, de si practicamos o no lo que Dios dice en su libro santo. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, más rápidamente crecemos en la vida espiritual. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, más rápidamente crecemos en la vida espiritual. Los adelantos que vamos a lograr serán tales que nos van a demostrar que sí vale la pena hacer esfuerzos por estudiar la Biblia. Seremos felices estudiando la Biblia porque Jesús hizo esta promesa que no puede dejar de cumplirse. Seréis felices si hacéis y practicáis estas cosas que os enseño. El gran problema para muchos es que no quieren hacer esfuerzos por estudiar y entender la Biblia, y por eso no disfrutan de las bendiciones que Dios tiene guardadas para los que leen y la practican. El estudio de la Biblia requiere esfuerzo. El esfuerzo de dedicar tiempo a leer y a pensar. De ella se puede afirmar lo que el gran Pitágoras afirmaba de la matemática: no existe ningún camino fácil para llegar a entenderla. Sí, qué gran verdad la que nos dice Jesús: seréis felices si hacéis y practicáis estas cosas que os enseño. El gran problema para muchos es que no quieren hacer esfuerzos por estudiar y entender la Biblia, y por eso no disfrutan de las bendiciones que Dios tiene guardados para todos aquellos que la leen y la practican. Quiero también en este momento, pues hablando de esta experiencia, por una parte la misericordia de Dios, por otra parte de la Biblia, escuchar a Simón, que nos hablará un poquito sobre lo que ha significado para él la palabra de Dios en su vocación, en su historia vocacional, en el seminario unos años y ahora ya como sacristán. Bueno, padre, ha sido una experiencia muy linda porque desde muy pequeño comencé a colaborar en la parroquia a la edad de 8 años como servidor del altar. Duré aproximadamente 14 años de ser monaguillo. Comenzó una vida vocacional a partir de los 15, 16 años, cuando por un sacerdote comenzó, digamos, la experiencia que me dijo que si me animaba a ser parte del Seminario Menor San Alberto Magno. Yo la verdad no quería, porque mi vida era poder estudiar enfermería, y bueno, no se dio, digamos, esa parte de la enfermería, pero ya más adelante pude ingresar al seminario y también tuve la experiencia de 3 meses en los benedictinos de Guatapé. Entré al seminario en el año 2020, el 25 de enero. En este año tuvimos unas experiencias muy bonitas y la misericordia de Dios con nosotros fue muy grande, porque a pesar de que la pandemia comenzó en este tiempo del año 2020, encerrados en el seminario y después en la casa, una de las cosas más fuertes y más impactantes y la misericordia de Dios
era uno ver las transmisiones de las sagradas Eucaristías de acá de la parroquia y no poder estar en ellas, ¿cierto? En este año, pues todo el transcurrir del tiempo de acuerdo a la pandemia, pues estuvimos alrededor de 3 meses estudiando pues en la casa y esto, pero sí era muy fuerte entender qué era lo que quería Dios para mi vida, ¿cierto? La palabra de Dios también ayudaba mucho a mi vida porque a raíz de ella también encontré pues el significado de mi vocación. Ya en el año 2021 pues decido pues retirarme, vi que no era lo que quería para mi vida. Pocos días después de que me retiré del seminario, pues el padre Aníbal me dio pues la posibilidad de ser sacristán de reemplazo solamente los miércoles. De acuerdo a esto, nuestro pues compañero Arley, que en paz descanse, pues él falleció y ya el 10 de julio del año 2021 tomo yo la vocería pues ya de tomar la sacristía pues hasta el día de hoy. Llevo aproximadamente ya 4 años y 2 meses. Han sido experiencias muy lindas, han sido experiencias muy hermosas, llenos de humanidad, con costalados de humanidad encima, pero tratando de hacer las cosas lo mejor posible, tratando de ser lo que Dios quiere, lo que la Santísima Virgen María quiere para mi vida, pues que es seguirlos. Ya hoy en día, padre, también estudiando, ha sido también una experiencia muy linda porque en una universidad católica, la Uniminuto, nos ayudan mucho en cátedra Minuto de Dios, también a la palabra de Dios, que a pesar de eso, aunque estudiamos muchos que no sean de religiones, pues estudiamos un poco la palabra de Dios y eso nos ayuda mucho porque es lo que yo quería, ¿sí? Poder estudiar en esto también de la salud, aunque es seguridad en el trabajo, también entra un poco de la salud, algo que desde muy niño pues quería ser enfermero, también entra esta parte de la salud. Entonces muy contento, muy feliz de servirle a Dios, muy contento de estar en este lugar tan hermoso que me vio crecer como niño y ahora también como joven padre. Perfecto, bien. Erika pues también tiene su propia historia, su propia experiencia. Ella lleva pues, entiendo ya varios años como en el grupo, la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Sería bueno como escuchar a ella cuál ha sido su experiencia, cómo nació esto, cuál ha sido su inquietud, qué ha significado Lazos para su vida. Bueno, padre, por gracia de Dios llevo 11 años y 4 meses en la comunidad laica Lazos de Amor Mariano. La palabra de Dios siempre ha estado muy presente en mi vida porque como misioneros es una de las prácticas. Como misioneros es una de las prácticas. Entonces, todos los días debemos hacer la lectio divina. ¿Qué es la lectio? Cogemos un texto del Evangelio, el Evangelio del día, y ahí meditamos qué nos dice la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro quehacer. Desde muy niña igual he estado en el ambiente de la parroquia, antes en Santa Ana, ya acá en la Candelaria desde que soy secretaria hace 6 años, pero entonces la palabra de Dios siempre me ha guiado, me ha iluminado, porque como decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Si nosotros no bebemos de esa fuente tan hermosa que es la palabra de Dios, entonces en nuestro corazón no va a arder de amor por Él. La palabra de Dios también me ha ayudado a discernir en momentos de dificultad, saber que muchas veces no entendemos qué quiere Dios para nuestra vida en ese momento, pero Él nos lo va aclarando con el paso del tiempo. También ha sido como esa brújula que me ha orientado a poder permanecer firme en mi fe, a poder ser radical, a saber que todo el testimonio de amor está recopilado en la Sagrada Escritura. Y también es muy bonito cómo uno lee un evangelio varias veces, lo puede leer hoy y hoy le dice una cosa para la vida, lo lee mañana y va a encontrar un significado que lo va a ir aumentando, porque la palabra de Dios es nueva y ella se reaviva todos los días.
También me ha ayudado a sanar momentos difíciles, a ir mirando que Dios tiene un propósito. Y en el trabajo me ayuda mucho la palabra de Dios cuando vienen las personas por algún documento eclesial para poderles explicar la importancia de los sacramentos. Saber qué importante es el sacramento del bautismo, que fue el mismo Jesús quien lo instituyó. Saber que cada una de las cosas que hacemos tiene un propósito y todo debe ser guiado por la palabra de Dios, porque si lo hacemos fuera de ella, pues estaríamos como ruedas sueltas sin saber a quién seguir. Y en este año jubilar es muy hermoso saber que la palabra de Dios, si la leemos 30 minutos diarios, nos puede dar una indulgencia plenaria si cumplimos todos los requisitos. Entonces, Padre, la palabra de Dios debe ser nuestro pilar, nuestro fundamento y el libro más importante para todos como cristianos católicos. Sí, ¿usted qué invitación le haría porque uno ve que en Lazos de Amor Mariano hay mucho joven, hay muchas parejas, hay muchas personas que quieren comprometerse? ¿Usted cuál sería como la invitación a todas estas personas que están como un poquito al margen de la fe, al margen de la iglesia y que no quieren como comprometerse con el Señor? Como nos lo dijo el Evangelio que escuchamos en este domingo en la parábola del Hijo Pródigo, es mirar en esta parábola el proceso de conversión. Muchas veces pensamos que estar alejados de la casa del Padre es la mayor solución, que ahí todo va a ser felicidad, que vamos a encontrar la solución a los problemas. El hijo pródigo vio que yéndose de la casa, malgastando, estando lejos del Padre, por el contrario encontró tristeza, encontró hambruna y no pasó bien como él creía que lo iba a pasar. ¿Qué hizo? En un momento recapacita y dice: he pecado contra mi Padre y contra Dios, volveré a la casa del Padre. Toma esa decisión de volver. Esa decisión la podemos ver como el camino de conversión, de que Dios no obliga absolutamente a nadie para que lo siga, para que emprenda el camino de vuelta. Pero en la actitud del Padre vemos que Dios siempre está esperando a que nosotros regresemos, porque desde lejos el Padre vio al Hijo que regresaba. Seguramente el Hijo ya físicamente no iba a estar como antes, iba a estar más delgado, su rostro pudo haber cambiado, pero el Padre lo reconoce y le da gran alegría. Lo mismo ocurre cuando uno inicia un proceso de conversión y especialmente en Lazos. Uno toma la decisión de regresar a la casa del Padre. Dios lo recibe a uno con inmensa alegría y es Él el que le va dando la gracia para poder perseverar y para poder permanecer. Yo al inicio decía, no, Lazos no, porque es mucho compromiso, porque implica muchas renuncias, pero no, verdaderamente Dios es el que le da a uno la gracia y es, Padre, una felicidad inmensa, es una alegría que uno no la encuentra fuera de Él. Saber que la conversión es alegría, porque podemos decir como San Agustín: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no va a descansar hasta que no reposemos en ti. Entonces la invitación es a no tener miedo, a decirle sí al Señor, a regresar a la casa del Padre, a saber que el amor y la misericordia de Dios siempre están ahí a la puerta. Bueno, muchas personas se preguntan cómo saber si se ha sido llamado por Dios o es simplemente un capricho humano. ¿Usted qué diría? Pues principalmente, aunque sea digamos, el llamado de Dios, el llamado de Dios siempre va a estar presente, ¿sí? Dios es amor, pero nunca nos va a obligar a amar. El amor de Dios y el llamado de Dios, sea la vocación que sea el lugar donde sea, pues Dios siempre va a estar pendiente de nuestras vidas, ¿sí? La vocación, digamos, ¿por qué digamos, yo me salí del seminario? Porque vi que esa no era mi vocación era otra, ¿cierto? Pero Dios siempre va a llamar. Es si nuestros corazones
le responden y aceptan la invitación. ¿Qué nos dice Eriquita sobre esto? ¿Cómo poder discernir si es verdaderamente un llamado de Dios? Yo pienso que uno va sintiendo como esa paz en el corazón. Uno siente en qué lugar sí verdaderamente está como Dios y en qué lugar no. Yo he pensado también han llegado crisis en salirme de lazos, en decir no, como por esta comunidad no es, debo buscar otra, pero por medio de la oración Dios me va mostrando que ahí verdaderamente es. Él lo va haciendo por medio de personas, por medio de consejos que uno escucha y sobre todo, como les digo, la paz que uno va sintiendo en el corazón. Uno dice como aquí sí es. De Erika, de Simón, que me acompañaron en este programa tan importante, sus intervenciones todas muy valiosas, que ojalá podamos interiorizar y llevar a la práctica todas estas reflexiones. Vamos a suplicarle al Señor que Él nos regale su amor, que Él nos regale su gracia, que nos regale mucha sabiduría, mucho discernimiento, para que podamos comprender qué es lo que Él quiere para nosotros en cada instante, en cada momento y en cada circunstancia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Feliz día para todos.